Ahora, nuestro hermano Pedro Paredes. Esta es una pregunta que tenemos anunciada ahí en redes. Quería saber si Jesús tuvo más hermanos o fue hijo único. Es muy interesante esta pregunta, apologista, ya que en distintos canales de YouTube está el debate durísimo entre padres, básicamente padres, y uno que otro evangelista, de que sí los tuvo, que no los tuvo, que mira, la Biblia dice esto, que la Biblia no dice esto. Entonces, queremos escuchar su opinión, apologista. Haciendo primero la aclaración que te refieres a la expresión padres, los sacerdotes católicos. Exactamente. La costumbre, ¿no? Sí, se nos quedó a muchos de nosotros. Sí, claro. Ok, yo hace 30 años que no uso ese vocabulario, pero sí, la mayoría de personas se dirigen a los sacerdotes como el padre, el padrecito. Y creo que aparte de la discusión que puede haber entre un sacerdote católico y un pastor o un cristiano evangélico, también a esto la importancia de las doctrinas que se conectan a la pregunta si tuvo o no tuvo más hermanos, porque la pregunta es el equivalente a si María tuvo hijos aparte de Jesús o no los tuvo. Porque en la Iglesia Católica, la doctrina católica acepta que Jesús tuvo medios hermanos. En los evangelios apócrifos hay un evangelio de José y otro evangelio, ahorita se me escapó el nombre, donde se menciona la edad de José, los hijos de José, los nombres de los hijos de las hijas de José, que se consideran medios hermanos. Entonces, la doctrina católica no tiene ningún pleito, ningún problema en aceptar que Jesús tuvo medios hermanos. Pero hablar de que Jesús tuvo un hermano directo, hacer una declaración por parte de un sacerdote o que lo acepte y luego él lo enseñe, bula papal seguro. Lo condenan, lo excomulgan, porque eso sería echar para abajo la doctrina de la virginidad permanente de María. Es algo muy sagrado para el catolicismo afirmar, creer y enseñar que la Virgen María fue siempre virgen. Esa frase, esa declaración es muy sostenida en el tema de la virginidad o en este caso de Jesús como el único hijo de María. Y esto que menciona es esencial para entender esta pregunta, si tuvo o no tuvo hijos. Y hasta ahorita me cayó el 20, ¿por qué el debate está tan fuerte allá afuera si tuvo o no tuvo más hijos esta María? Pero hay que poner atención particular en esto que acaba de mencionar. Y si te vas más para atrás, puedes comprender a qué se conecta la importancia de si tuvo o no tuvo más hijos. Cuando empiezas a estudiar con lupa esta doctrina, entonces tanto comprendes el celo como comprendes la herejía de creer y predicar una doctrina como la virginidad permanente de María. Si María no fue siempre virgen, en el nivel que se coloca, llamémosle un nivel divino, en ese nivel que se coloca, entonces perdería un rango. Es por eso que ellos tienen que agregar una serie de tradiciones y enseñanzas no bíblicas, las cuales ellos solo pueden respaldar con las tradiciones del magisterio, pero no pueden respaldarlas con la palabra de Dios. ¿Cómo sería el que fue siempre virgen? ¿Cómo sería el que fue inmaculada? ¿Cómo el que sería que resucitó y ascendió al cielo, igual que Jesús? ¿Cómo el que sería que está sentada a un lado de Jesús? Cuando tú empiezas a enlistar todo esto, entonces comprendes por qué el recalcar, sostener, reforzar esa idea no es doctrina bíblica, sino esa idea de que María fue siempre virgen y por lo tanto
solo tuvo a Jesús y Jesús no tuvo más hermanos. Si no tuvo más hermanos, entonces Jesús fue el único hijo de María. Si Jesús fue el único hijo de María, hay otra creencia sobre el mismo punto donde se dice, y me quedo yo sorprendido cómo sacerdotes tan inteligentes, porque hay sacerdotes que son muy inteligentes, incluso la Iglesia Católica ha hecho muy buena labor de traducción a lo largo de la historia. Hay traducciones excelentísimas por parte del magisterio católico. También tienen hoy en día buenos apologistas. Y teniendo hombres tan cultos, tan preparados, yo me quedo asombrado cómo es que pueden creer que María, aunque tuvo a Jesús, aún así mantuvo su virginidad. Ahí ya tendríamos que adentrarnos un poco en la cuestión biológica o médica de cómo es que se define la virginidad. Si se rompe o no el himen en el acto sexual, o si es roto el himen cuando el niño sale, etcétera. Sería un poco amplio adentrarnos en estos terrenos. Pero lo que sí te puedo decir es que ellos sostienen que María permaneció virgen aún dando a luz a Jesús. Entonces, cuando empiezas a juntar todos esos elementos que ya mencioné, ante ellos María merece ser dignificada, merece ser colocada, si no a la altura de Jesús, en algunos casos hasta más grande que Jesús. Ahorita que comentaba esta situación de sacerdotes católicos que son muy inteligentes, la manera en que ellos trazan esta doctrina es que le encuentran que no era su hermano, que era su primo, que era su medio hermano por parte de José. Y cuando uno los va siguiendo, cómo van dando interpretación a estas escrituras para sostener su doctrina, es increíble cómo es que sí son bastante listos, cómo es que se preparan. Cuando tú pones lado a lado el ministerio católico ante el ministerio evangélico, el ministerio católico deja por kilómetros al ministerio evangélico. Un hombre no puede ser obispo, no puede ser arzobispo, no puede ser cardenal si no tiene conocimientos de latín, de griego. Algunos de ellos tienen alguna profesión como leyes, medicina. Son personas muy cultas. Si el entender la Biblia y predicar la Biblia residiera y dependiera en cuestiones intelectuales, estamos perdidos. Que ahorita nuestro hermano Agustín desconecte el programa. Ruth, por favor, que se despida, nos salude a todos y vámonos. Estamos perdidos. La gran ventaja que tenemos es que conocer la Biblia, entender la Biblia, comprender a Jesús, comprender a Dios, es gracias a la revelación y no a la capacidad intelectual. No di la escritura para que nuestro hermano se base en que Jesús sí tuvo más hermanos. Sería el Salmo 69. Has de recordar por ahí, no hace más de 6 meses, creo que nos llegó una pregunta similar y explicamos en el Salmo 69 cómo hay un versículo contundente donde dice que Jesús tuvo hermanos, María tuvo más hijos, y es Salmo 69, versículo 8, y para que cuando usen este pasaje no vayan a echárselos para abajo con cualquier otra explicación, hay otros versículos dentro del Salmo que son cumplimiento de lo que Jesús mencionó literalmente. Es el verso 4, el verso 9, el verso 21 o 24, no recuerdo, pero ahí en el Salmo 69, que el subtítulo creo que dice un grito de angustia, en ese Salmo se describe la agonía del Señor Jesús. Y ahí es cuando el Señor dice, tengo sed, eso se cumple en la cruz del Calvario, y en lugar de agua me dieron a beber vinagre, etcétera. Se cumplen
4 o 5 profecías de ese salmo en el ministerio de Jesús. Y ahí mismo en el verso 8 ellos van a encontrar que Jesús hace referencia a su mamá y a sus hermanos. ¿Cómo no lo leemos para que... Ahí está mi Biblia, si gustas. Okay. Salmo 69, en el versículo 8. Versículo 8 del Salmo 69. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Porque me consumió el celo de tu casa y los denuedos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Hasta ahí. Okay. El versículo 8 es clave. Clave. Ahí está hablando claramente de sus hermanos y de los hijos de su madre. Ese fue un dato que yo di para explicar la vez pasada y quisiera así rápidamente agregar otro. El hecho de que en Mateo capítulo 1, no recuerdo si es el versículo 25, se menciona a Jesús como el primogénito. Y cuando encuentras la palabra primogénito es porque hay un segundo. No puedes denominar algo como primero si solamente es uno. Tiene sentido cuando usas la palabra este es el primero porque existe un segundo, tercero, un cuarto, un quinto. Y ahí menciona que tuvo a su primogénito. Si hubiera sido el único, hubiera usado la palabra que se usa en San Juan 3:16, el unigénito Hijo de Dios. Pero hoy no nos dice que tuvo a su unigénito, sino que tuvo a su primogénito. Muy bien. Pues ahora sí, no lo corto en su respuesta. Con esto la damos por terminada y fue dedicada a nuestro hermano Pedro Paredes. No dice aquí de dónde es, pero espero